A las 06:42 de la mañana del 7 de junio de 1945, sobre los cielos de Luzón, Filipinas, el teniente José Antonio Espinosa Fuentes miró por el parabrisas de su P-47 Thunderbolt y vio lo que todo piloto mexicano del Escuadrón 201 había sido entrenado a enfrentar, pero que ninguno esperaba sobrevivir: fuego antiaéreo japonés. Docenas de baterías disparando contra su formación. El cielo convertido en un infierno de explosiones naranjas y humo negro. Trazadoras subiendo desde la jungla como líneas de muerte brillante. Tenía 22 años. Nunca había salido de México antes de enlistarse. Su familia era de Guanajuato, gente trabajadora, campesinos que se habían sacrificado para darle educación, que lo habían despedido con lágrimas cuando se enlistó en la Fuerza Aérea Mexicana, que probablemente nunca imaginaron que su hijo terminaría volando un caza estadounidense sobre la jungla filipina, atacando posiciones japonesas a 500 pies de altura mientras el cielo intentaba matarlo. Pero ahí estaba, uno de 31 pilotos mexicanos del Escuadrón 201, las Águilas Aztecas, los únicos combatientes latinoamericanos que lucharon directamente contra el Imperio japonés. Jóvenes entre 18 y 24 años que habían decidido que el honor de México valía más que su propia vida, que habían cruzado el océano para demostrar que su país no solo hablaba de valentía, la vivía. Espinosa empujó la palanca hacia adelante. El P-47 se lanzó en picada hacia las posiciones japonesas. 5 toneladas de metal y potencia descendiendo a 500 kilómetros por hora. Las ametralladoras calibre 50 rugieron, 8 cañones disparando simultáneamente. 2.500 balas por minuto convirtiendo la jungla en polvo y fuego. Esta es la historia del Escuadrón 201. Los pilotos que nadie esperaba, la misión que todos dijeron que era imposible, y el momento en que México demostró al mundo que el coraje no se mide por el tamaño del país, sino por el tamaño del corazón de sus hijos. Pero para entender por qué este momento fue tan extraordinario, hay que entender cómo México llegó a la Segunda Guerra Mundial. Porque la historia del Escuadrón 201 no comenzó en Filipinas, comenzó en el Golfo de México, con un submarino alemán y una decisión que cambiaría todo. 13 de mayo de 1942, el petrolero mexicano Potrero del Llano navegaba en aguas internacionales cerca de Miami, Florida, sin escolta, sin armamento. Era un barco mercante transportando crudo mexicano hacia refinerías estadounidenses. Rutina de guerra. Miles de barcos hacían ese viaje cada semana. La tripulación no esperaba problemas. A las 22:35 horas, el U-564, un submarino alemán al mando del capitán Reinhard Suren, disparó 2 torpedos. Ambos impactaron el Potrero del Llano. El barco se partió en 2 y se hundió en menos de 10 minutos. 14 tripulantes mexicanos murieron. Los supervivientes fueron rescatados por barcos estadounidenses horas después. México estaba indignado. El presidente Manuel Ávila Camacho convocó al Congreso. Los debates fueron intensos. Algunos argumentaban que México debía permanecer neutral, que no era nuestra guerra, que teníamos problemas internos más importantes. Otros insistían en que el ataque al Potrero del Llano era un acto de guerra que no podía quedar sin respuesta, que el honor nacional exigía acción. El 22 de mayo, los alemanes hundieron otro petrolero mexicano, el Faja de Oro. 10 tripulantes más murieron. La decisión estaba tomada. El 1 de junio de 1942, México declaró la guerra al eje: Alemania, Italia, Japón. Éramos oficialmente parte de la Segunda Guerra Mundial. Pero declarar la guerra era fácil, lucharla era otra cosa. México no tenía una fuerza militar preparada para combate internacional. Nuestro ejército estaba diseñado para defensa interna. Nuestra marina era pequeña, y nuestra fuerza aérea, aunque valiente, volaba aviones obsoletos.
No teníamos los recursos para pelear en Europa o el Pacífico. El gobierno estadounidense ofreció ayuda, entrenamiento, equipo, logística, pero con una condición: México debía enviar una unidad de combate real, no simbólica, no ceremonial, una unidad que lucharía en primera línea, que sangraría, que demostraría que México era un aliado serio. El presidente Ávila Camacho aceptó y ordenó la creación del Escuadrón 201, una unidad aérea de combate que representaría a México en la guerra contra el Eje. La convocatoria salió en julio de 1944. Se buscaban pilotos voluntarios, jóvenes, en buena forma física, dispuestos a dejar todo y arriesgar sus vidas por el honor de la patria. Miles se presentaron. Querían servir, querían demostrar que México no era un país pequeño que se escondía mientras otros peleaban. Miles fueron rechazados por razones médicas, físicas, o simplemente porque no había cupo. Al final, 300 hombres fueron seleccionados. De esos, solo 31 pilotos y 300 hombres de apoyo formaron el Escuadrón 201. Sus nombres merecen ser recordados: José Antonio Espinosa Fuentes, Radamés Gaxiola Andrade, Héctor Espinosa Galván, Pablo Rivas Martínez, Mario López Portillo, Fernando Soto Hernández, jóvenes entre 18 y 24 años. Algunos habían crecido en la Ciudad de México, otros en pueblos pequeños en Jalisco, Guanajuato, Sonora. Algunos eran hijos de familias acomodadas, otros de campesinos, pero todos compartían algo: el orgullo de ser mexicanos y la determinación de probarlo en combate. En enero de 1945, el Escuadrón 201 viajó a Estados Unidos para entrenamiento. Greenville, Texas, base Majors Field. Ahí entrenarían junto a pilotos estadounidenses, aprenderían a volar el P-47 Thunderbolt, el caza más pesado y poderoso de la guerra, aprenderían tácticas de combate aéreo, bombardeo en picada, ataques a baja altura, navegación sobre océano. El choque cultural fue inmediato. Los instructores estadounidenses no sabían qué esperar de los pilotos mexicanos. Algunos tenían prejuicios, asumían que serían inferiores, menos preparados, menos capaces. Los pilotos mexicanos lo sabían. Sentían las miradas, las dudas, y decidieron responder de la única forma que importaba: siendo mejores que nadie. Volaban más horas que los estadounidenses, estudiaban más, practicaban más. Cuando los instructores dijeron que el P-47 era difícil de dominar, pesado, poco maniobrable a baja velocidad, los mexicanos lo dominaron. Cuando dijeron que el bombardeo en picada a baja altura era suicida, los mexicanos lo perfeccionaron. Cuando dijeron que la navegación sobre agua era imposible sin experiencia, los mexicanos la aprendieron. En 3 meses, el Escuadrón 201 completó el entrenamiento. Los instructores estadounidenses, que habían comenzado escépticos, terminaron impresionados. Uno de ellos, el mayor Robert Warren, escribió en su informe: «Los pilotos mexicanos han demostrado habilidad excepcional, disciplina superior y un nivel de dedicación que supera a muchas unidades estadounidenses. Están listos para combate». El 27 de marzo de 1945, el Escuadrón 201 partió hacia el frente del Pacífico, no hacia Europa, hacia Filipinas, donde la guerra contra Japón aún rugía, donde cada día morían miles en combate brutal entre la jungla y el fanatismo. Viajaron en barco desde San Francisco hasta Manila, 6 semanas en el mar, tiempo para pensar, para escribir cartas a casa, para preguntarse si volverían a ver México. Llegaron a Clark Field, Luzón, el 1 de mayo de 1945. La base estaba a solo kilómetros del frente. Podían escuchar la artillería, ver el humo de las batallas. Los veteranos estadounidenses los miraron con curiosidad. Mexicanos, en el Pacífico. Nadie había visto eso antes. Algunos preguntaron: ¿por qué están aquí? ¿Por qué México envió pilotos a luchar en Filipinas?
La respuesta era simple pero profunda, porque México había declarado la guerra al Eje, y cuando México da su palabra, la cumple. Porque 14 marineros habían muerto en el Potrero del Llano y 10 más en el Faja de Oro. Porque el honor no se negocia, porque estos jóvenes pilotos habían decidido que su país merecía respeto, y que ese respeto se ganaba con sangre, no con palabras. El 4 de junio de 1945, el Escuadrón 201 voló su primera misión de combate. Ataque terrestre contra posiciones japonesas fortificadas en las montañas al norte de Luzón. 8 P-47 Thunderbolts, cada uno cargado con 2 bombas de 500 libras y 2.500 balas calibre 50. Volaron a 500 pies de altura, tan bajo que podían ver las caras de los soldados japoneses, tan bajo que el fuego antiaéreo no tenía que apuntar, solo disparar hacia arriba y esperar. José Antonio Espinosa lideró la formación. Su indicativo de radio era Aztec Lead, líder azteca. Volaba en la punta, el más expuesto, el primero en enfrentar el fuego enemigo. Detrás de él, 7 compañeros, todos jóvenes, todos asustados, todos decididos a no mostrar miedo. Las defensas japonesas abrieron fuego. Trazadoras subiendo desde la jungla, explosiones de flak rodeando la formación. Un P-47 fue alcanzado, humo negro saliendo del motor. El piloto, teniente Fausto Vega Santander, luchó por controlar el avión. Reportó por radio: Aztec Lead, estoy golpeado, motor fallando, intentando regresar a base. Espinosa respondió: entendido Aztec 3, todos continuamos con la misión. Era doctrina. Si un avión caía, los otros continuaban. No podían romper formación para ayudar. La misión era lo primero. Pero escuchar a un compañero luchando por sobrevivir mientras tú continuabas hacia el objetivo era desgarrador. Vega logró aterrizar de emergencia en un campo controlado por tropas estadounidenses. Sobrevivió. Pero el Escuadrón 201 había aprendido su primera lección brutal. En combate, tus amigos pueden morir mientras tú sigues adelante. Llegaron al objetivo. Búnkeres japoneses excavados en la ladera de una montaña. Ametralladoras. Morteros. Posiciones que habían detenido el avance terrestre estadounidense durante días. Espinosa dio la orden: Aztec Squadron, entrando en picada, sigan mi trayectoria. Se lanzó. El P-47 descendió casi verticalmente, 5 toneladas de metal cayendo como roca. A 1000 pies, liberó las bombas. 2 explosiones masivas convirtieron los búnkeres en escombros. Luego niveló y activó las ametralladoras. 8 cañones calibre, 50 barriendo las trincheras japonesas. Los otros pilotos siguieron, uno tras otro, bombardeando, ametrallando, convirtiendo posiciones defensivas en cráteres humeantes. La misión duró 11 minutos. Todos los aviones, excepto el de Vega, regresaron a base. Los pilotos descendieron de sus cabinas temblando, no de miedo, de adrenalina, del shock de haber sobrevivido al infierno. Los mecánicos de tierra, muchos también mexicanos, los recibieron con abrazos, lágrimas, orgullo. El Escuadrón 201 había completado su primera misión. Habían derramado primera sangre. Pero esa fue solo la primera de 59 misiones. Durante los siguientes 2 meses, las águilas aztecas volaron casi diariamente. Ataques contra fortificaciones, bombardeos de puentes, interdicciones de convoyes, apoyo aéreo cercano a tropas terrestres. Cada misión era peligrosa, cada misión costaba, no siempre en vidas, pero siempre en pedazos de alma. El 26 de junio, el capitán Pablo Rivas Martínez fue derribado sobre territorio enemigo. Su P-47 fue alcanzado por fuego antiaéreo durante un ataque a baja altura. El motor explotó. Rivas logró eyectarse pero cayó en jungla controlada por japoneses. El Escuadrón 201 voló misiones de búsqueda durante 3 días. Volaron bajo, arriesgándose a ser derribados también, buscando señales, humo, cualquier cosa que indicara que Rivas estaba vivo. No lo encontraron.
fue declarado desaparecido en acción. Su familia en México recibió un telegrama. El capitán Pablo Rivas Martínez está desaparecido en combate sobre Filipinas. Se continúa búsqueda. Para su madre, ese telegrama fue peor que la confirmación de muerte, porque significaba esperanza sin cierre. Años después, se confirmó que Rivas había muerto en el impacto, pero en ese momento, su desaparición pesó sobre todo el escuadrón. Los pilotos se preguntaban, ¿seremos los siguientes? ¿Caeremos en la jungla y nadie nos encontrará? ¿Moriremos solos, lejos de casa, en un país que no es el nuestro, luchando en una guerra que muchos mexicanos ni siquiera entienden? Pero seguían volando, porque habían hecho un compromiso, porque México confiaba en ellos, porque abandonar era peor que morir. Seguían volando misión tras misión, sabiendo que cada despegue podía ser el último. El 7 de julio, Teniente Mario López Portillo, primo del futuro presidente de México, lideró un ataque contra un convoy japonés. Camiones transportando municiones y tropas hacia el frente. El convoy estaba protegido por docenas de ametralladoras antiaéreas. López Portillo sabía que sería un infierno, pero también sabía que ese convoy llegaría al frente y mataría a estadounidenses y filipinos si no era detenido. Dio la orden de atacar. Su formación descendió a 200 pies, tan bajo que podían ver a los soldados japoneses apuntando directamente hacia ellos. Las ametralladoras abrieron fuego, trazadoras cruzando en todas direcciones. López Portillo mantuvo el rumbo, disparó contra el primer camión. Explosión masiva, era munición. La onda expansiva sacudió su P-47, siguió adelante. Segundo camión, tercero, cuarto. Su avión fue alcanzado. Múltiples impactos. El panel de instrumentos explotó. Esquirlas atravesaron la cabina. Una le cortó la mejilla. Sangre por todas partes. Pero continuó disparando hasta agotar munición. Luego se retiró, luchando por controlar el avión dañado. Logró regresar a base, aterrizaje de emergencia, el P-47 estaba destruido, 100 agujeros de bala, motor muerto, tren de aterrizaje colapsado. López Portillo salió caminando, sangrando, sonriendo, dijo, destruimos el convoy, valió la pena. Los médicos lo cosieron con 17 puntos, al día siguiente estaba listo para volar nuevamente. Pero los comandantes lo mantuvieron en tierra 3 días, para recuperación. López Portillo protestó. Estoy bien, puedo volar. Los comandantes insistieron. Necesitamos que sobrevivas, necesitamos pilotos experimentados. Esa era la realidad brutal. El Escuadrón 201 no podía permitirse perder pilotos por imprudencia. Cada piloto perdido era un golpe devastador a la capacidad de la unidad. Cada piloto representaba meses de entrenamiento, experiencia que no podía ser reemplazada, y sobre todo, cada piloto era un mexicano, un hijo, un hermano, un amigo. Su muerte dolía no solo militarmente, sino personalmente. En agosto de 1945, la guerra estaba terminando. Las bombas atómicas cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón se preparaba para rendirse, pero en Filipinas los combates continuaban. Las tropas japonesas aisladas en las montañas seguían luchando. No se rendían, preferían morir, y eso significaba que el Escuadrón 201 seguía volando, seguía arriesgándose. Hasta el último día, el 15 de agosto, Japón anunció su rendición. La guerra terminó oficialmente, pero el Escuadrón 201 voló 2 misiones más. Reconocimiento, verificando que las fuerzas japonesas realmente se estaban rindiendo, asegurándose de que no habría ataques suicidas de última hora. La última misión del Escuadrón 201 fue el 26 de agosto de 1945. Balance final. 59 misiones de combate, más de 1960 horas de vuelo en combate, participación en la liberación de Filipinas, 0 pilotos perdidos en combate aéreo contra cazas enemigos, no enfrentaron cazas japoneses, solo fuego terrestre, un piloto desaparecido en acción, varios heridos.
Todos los demás regresaron a México como héroes. El Escuadrón 201 regresó a México el 18 de noviembre de 1945. Llegaron en tren desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. Miles salieron a recibirlos, multitudes en cada estación, banderas mexicanas por todas partes, niños gritando, madres llorando, padres saludando con orgullo. Veteranos de revoluciones pasadas, viendo en estos jóvenes pilotos algo que México necesitaba desesperadamente, prueba de que podíamos competir con cualquier nación del mundo. El presidente Ávila Camacho los recibió en el Palacio Nacional. Ceremonia oficial, medallas, discursos, pero lo más importante fue lo que dijo a los pilotos en privado después. Ustedes han honrado a México, no solo porque combatieron, sino porque demostraron que los mexicanos no necesitamos disculparnos por existir, que somos tan valientes, tan capaces, tan dignos de respeto como cualquier otra nación. Gracias por su servicio, gracias por su sacrificio. México nunca los olvidará. Pero México sí olvidó. No inmediatamente, pero con los años, la historia del Escuadrón 201 se desvaneció. Se convirtió en nota al pie, en dato curioso. ¿Sabías que México luchó en la Segunda Guerra Mundial? Pocos mexicanos conocían los detalles, los nombres, las misiones, el precio pagado. Los pilotos regresaron a la vida civil. Algunos continuaron en la Fuerza Aérea, otros se retiraron. Todos llevaron cicatrices, no todas visibles. José Antonio Espinosa se convirtió en general. Pablo Rivas nunca regresó de Filipinas. Mario López Portillo entró en política. Su primo sería presidente. Fausto Vega, quien sobrevivió ser derribado, vivió hasta los 87 años, siempre contando historias del Escuadrón 201 a quien quisiera escuchar. En 1975, 30 años después de la guerra, los sobrevivientes del Escuadrón 201 se reunieron por primera vez. Ceremonia conmemorativa en el castillo de Chapultepec. 23 de los 31 pilotos originales aún vivían. Hombres ahora en sus 50 y 60, algunos con canas, otros calvos, pero cuando se pusieron sus uniformes viejos y se pararon en formación, algo cambió. Se convirtieron nuevamente en jóvenes de 22 años, listos para volar, listos para combatir, listos para honrar a México. Uno de ellos, Teniente Fernando Soto Hernández, dio un discurso improvisado. Fuimos 31 pilotos contra un imperio. No cambiamos el curso de la guerra, no ganamos batallas decisivas, pero demostramos algo que nadie puede quitarnos. Demostramos que México mantiene su palabra, que cuando decimos que lucharemos, luchamos, que nuestros jóvenes son tan valientes como cualquier otro en el mundo. Eso fue lo que logramos, y eso nunca morirá. Ese discurso capturó algo esencial sobre el Escuadrón 201. No fueron héroes porque ganaron la guerra. Fueron héroes porque representaron algo más grande que ellos mismos. Representaron la idea de que México merece respeto, que nuestra nación, aunque pequeña comparada con gigantes como Estados Unidos, Rusia o China, tiene honor, tiene valentía, tiene hijos dispuestos a morir por ideales. Hoy, el Escuadrón 201 sigue existiendo. Es una unidad activa de la Fuerza Aérea Mexicana. Vuela jets modernos, pero conserva su nombre. Escuadrón 201 Águilas Aztecas. Y cada nuevo piloto que se une aprende la historia, los nombres, las misiones, el sacrificio de aquellos jóvenes que volaron P-47 sobre Filipinas en 1945. En el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec hay una sala dedicada al Escuadrón 201. Uniformes, fotografías, mapas de misiones. Y en el centro, un P-47 Thunderbolt, restaurado a su configuración de 1945, pintado con los colores mexicanos, verde, blanco, rojo, y en el fuselaje 31 nombres, los pilotos originales, para que nunca sean olvidados. Los visitantes, especialmente niños, miran ese avión y preguntan, ¿mexicanos volaron esto?
Lucharon en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no sabía esto? Sus padres a veces tampoco sabían, pero cuando aprenden la historia, algo cambia. Se sienten orgullosos, se sienten conectados a algo más grande. Se dan cuenta de que México tiene historias de valor que merecen ser contadas, porque eso es lo que el Escuadrón 201 representa, no solo valentía militar, sino identidad nacional. La prueba de que México no necesita ser grande geográficamente o poderoso militarmente para tener honor, que nuestros hijos pueden pararse junto a cualquier otra nación y demostrar que el coraje no tiene nacionalidad, es universal, y México lo posee en abundancia. José Antonio Espinosa Fuentes, quien lideró esa primera misión el 7 de junio de 1945, vivió hasta 2002. Murió a los 79 años. En sus últimos días, entrevistado sobre el Escuadrón 201, dijo algo que resume todo. No fuimos héroes porque fuéramos especiales. Fuimos héroes porque México nos pidió serlo. Y cuando tu país te llama, respondes. No importa el costo, no importa el miedo. Respondes, porque eso es lo que significa ser mexicano. Esa verdad, forjada en los cielos sobre Filipinas en 1945, sigue siendo relevante hoy. El Escuadrón 201 nos enseñó que el tamaño de una nación no importa. Lo que importa es el tamaño del corazón de su gente. Que México puede pararse junto a cualquier país del mundo y no ser encontrado deficiente. Que nuestros jóvenes, cuando se les da la oportunidad, pueden lograr cualquier cosa. Las águilas aztecas volaron 59 misiones, enfrentaron fuego antiaéreo japonés, perdieron compañeros, sangraron por un país que muchos en el mundo ni siquiera sabían que había enviado tropas a la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos sabían, y México sabía, y eso era suficiente. Porque al final no se trata de que el mundo nos reconozca, se trata de que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos, de que sepamos que cuando la historia llamó, México respondió, que cuando el honor estaba en juego, lo defendimos, que cuando nuestros hijos fueron llamados a luchar, no retrocedieron. El Escuadrón 201. 31 pilotos contra un imperio. 59 misiones contra el infierno, una lección eterna sobre lo que significa ser mexicano. Volar no porque sea fácil, sino porque es necesario. Luchar no porque quieras morir, sino porque hay cosas por las que vale la pena arriesgar la vida. Eso es el legado de las águilas aztecas. Eso es lo que nos enseñaron. Y eso es por qué, 80 años después, sus nombres aún resuenan. No como historia muerta, sino como inspiración viva. México luchó en la Segunda Guerra Mundial y luchó con honor. Esa verdad, esa realidad, esa prueba de nuestro valor como nación nunca puede ser borrada. Las águilas aztecas se aseguraron de eso, con su sangre, con su coraje, con su sacrificio, y por eso nunca debemos olvidarlos, porque olvidarlos sería olvidar lo mejor de nosotros mismos. Pero hay algo más que debe ser contado sobre el Escuadrón 201, algo que va más allá de las misiones y las medallas, algo sobre lo que significó para esos jóvenes dejar México, cruzar el océano y enfrentar un enemigo en tierra extranjera, porque cada piloto que voló esas misiones llevaba consigo no solo el peso del uniforme, llevaba el peso de su familia, de su pueblo, de su país entero. Radamés Gaxiola Andrade, uno de los pilotos del Escuadrón 201, escribió cartas a su familia durante toda la campaña. Esas cartas, preservadas por su nieta y donadas al Museo Nacional de Historia en 2010, revelan la experiencia emocional de ser un joven mexicano en la guerra. Una carta fechada el 15 de mayo de 1945, escrita desde Clark Field, dice: «Querida familia, ya estamos en Filipinas. El calor aquí es peor que Sonora en verano. La jungla es densa, húmeda, y se escuchan combates a lo lejos cada noche. Los estadounidenses nos tratan bien.
aunque algunos nos miran con curiosidad. Creo que muchos no sabían que México había enviado pilotos. Eso me hace sentir orgulloso y triste a la vez. Orgulloso porque estamos aquí demostrando que valemos. Triste porque nuestro país es tan poco conocido que nuestra presencia sorprende. Pero cada misión que volamos cambia eso. Cada bomba que lanzamos es un mensaje. México está aquí. México lucha. México importa. Esas palabras capturan algo esencial sobre la experiencia del Escuadrón 201. No solo estaban luchando contra Japón, estaban luchando contra la invisibilidad, contra la idea de que México era irrelevante en el escenario mundial. Cada misión era una declaración de existencia, una prueba de que merecían estar ahí. Los pilotos estadounidenses que volaban junto al Escuadrón 201 desarrollaron un respeto profundo por los mexicanos. Al principio había escepticismo, pero después de ver a las águilas aztecas volar misiones tras misión con valentía y profesionalismo, esa duda se convirtió en admiración. Un piloto estadounidense del 58º Fighter Group, teniente James Morrison, escribió en sus memorias: los mexicanos volaban diferente que nosotros, más agresivo, más cerca del suelo, tomaban riesgos que nosotros evitábamos. Al principio pensé que era imprudencia, luego entendí que era determinación. Tenían algo que probar, no a nosotros, a sí mismos y a su país, y lo probaban cada vez que despegaban. Llegué a confiar en ellos más que en algunos de mis propios compatriotas, porque sabía que nunca abandonarían una misión, nunca se rendirían. Preferirían estrellarse antes que regresar sin cumplir el objetivo. Ese testimonio revela por qué el Escuadrón 201 fue tan efectivo. No porque tuvieran mejor equipo o más experiencia, sino porque tenían algo más poderoso, un propósito que iba más allá de la supervivencia personal. Estaban representando a México, y esa representación importaba más que sus propias vidas. El costo de esa determinación fue alto. No solo el capitán Pablo Rivas desapareció en combate. Varios pilotos sufrieron heridas, algunos físicas, otros psicológicas. El estrés de volar misiones diarias bajo fuego enemigo, sabiendo que cada despegue podía ser el último, dejó cicatrices que muchos llevaron por décadas. Héctor Espinosa Galván, quien voló 42 misiones con el Escuadrón 201, desarrolló lo que ahora llamaríamos trastorno de estrés postraumático. Después de la guerra, tuvo pesadillas durante años. Soñaba que estaba cayendo, que su avión estaba en llamas, que gritaba por radio pero nadie respondía. Su familia notaba que se sobresaltaba con ruidos fuertes, que evitaba hablar de la guerra, que a veces, en medio de conversaciones normales, su mirada se perdía como si estuviera viendo algo que otros no podían ver. No fue hasta los años 1970, cuando los estudios sobre trauma de guerra se volvieron más comunes, que Espinosa buscó ayuda. En terapia, finalmente habló de lo que había experimentado. Del terror de volar a 200 pies de altura mientras balas trazadoras subían hacia él. Del sonido de metralla golpeando su avión. De ver el P-47 de Rivas explotar y caer. De regresar a base contando aviones y dándose cuenta de que faltaba uno. Pero también habló de algo más. Del orgullo, de la satisfacción de haber servido a México, de la hermandad con sus compañeros pilotos, de la certeza de que, a pesar del costo, había hecho lo correcto. Ese orgullo, dijo, era lo que lo mantuvo cuerdo. La creencia de que su sacrificio había significado algo, que México era mejor, más respetado, más orgulloso de sí mismo, porque él y sus compañeros habían volado esas misiones. Los pilotos del Escuadrón 201 regresaron a México como héroes, pero la vida después de la guerra no fue fácil para muchos. México en 1945 no tenía programas de apoyo para veteranos como los que existían en Estados Unidos. No había beneficios educativos, no había ayuda psicológica.
Los pilotos fueron honrados con ceremonias y medallas. Luego se esperó que regresaran a la vida civil como si nada hubiera pasado. Algunos lograron adaptarse bien. Mario López Portillo usó su fama de guerra para construir una carrera política. José Antonio Espinosa continuó en la Fuerza Aérea, eventualmente alcanzando el rango de general. Pero otros lucharon. Fausto Vega, quien había sido derribado en la primera misión, tuvo dificultades para encontrar empleo. Sus habilidades como piloto de combate no se traducían fácilmente a trabajos civiles. Pasó años trabajando en empleos temporales, siempre llevando con orgullo su chaqueta de vuelo del Escuadrón 201, pero sintiéndose desconectado de una sociedad que lo había olvidado. En 1960, 15 años después de la guerra, solo 19 de los 31 pilotos originales se reunieron para el aniversario. 12 faltaron, algunos habían muerto. Otros estaban demasiado lejos o enfermos para viajar. Pero la razón más triste era que algunos simplemente no querían recordar. El trauma era demasiado, las memorias demasiado dolorosas. Preferían olvidar antes que revivir. Los que sí se reunieron esa noche compartieron historias, rieron sobre bromas que habían hecho durante el entrenamiento, recordaron a compañeros caídos, y al final de la noche, de pie en círculo, cantaron el himno del Escuadrón 201, una canción que habían compuesto en Filipinas. Volamos alto, águilas aztecas, por México, por gloria, por honor, sobre el mar, sobre la guerra, llevamos nuestro tricolor. Era una canción simple, letra directa, melodía militar básica, pero cuando la cantaban, con voces ahora maduras y roncos por la edad, el significado trascendía las palabras. Era un momento de reconexión con su pasado, con sus compañeros, con el propósito que los había llevado a Filipinas 2 décadas antes. La historia del Escuadrón 201 casi se pierde. Durante décadas fue relegada a notas al pie en libros de historia. Los libros de texto escolares mencionaban que México participó en la Segunda Guerra Mundial, pero raramente daban detalles, 1 o 2 líneas. México declaró la guerra al Eje en 1942 y envió el Escuadrón 201 a luchar en Filipinas. Fin, sin nombres, sin historias, sin contexto. Pero en los años 1990 hubo un resurgimiento de interés. Historiadores militares mexicanos comenzaron a investigar más profundamente. Entrevistaron a los sobrevivientes, revisaron archivos, viajaron a Estados Unidos para acceder a registros militares estadounidenses. Lo que descubrieron fue una historia rica, compleja y profundamente conmovedora que merecía ser contada completamente. Libros fueron escritos, documentales fueron filmados y lentamente la historia del Escuadrón 201 comenzó a reclamar su lugar en la conciencia nacional mexicana. Las escuelas comenzaron a enseñarla con más detalle. Los museos crearon exhibiciones más extensas y, lo más importante, los veteranos sobrevivientes finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. En 2005, 60 años después del fin de la guerra, el gobierno mexicano organizó una ceremonia masiva en el Zócalo de la Ciudad de México. 5 de los pilotos originales aún vivían. Hombres ahora en sus 80, frágiles pero dignos, fueron llevados al escenario ante decenas de miles de mexicanos. La multitud los ovacionó, lloró, gritó sus nombres. Uno de ellos, Teniente Fernando Soto Hernández, el mayor de los sobrevivientes a los 87 años, se acercó al micrófono. Su voz temblaba, pero era clara. No merecemos ser llamados héroes. Solo hicimos lo que México nos pidió hacer. Volamos, luchamos, algunos de nosotros no regresaron, pero todos cumplimos nuestra palabra. Eso es lo único que importa, que México pueda decir, cuando prometimos luchar, luchamos. Cuando dijimos que honraríamos a nuestros caídos, lo hicimos. Somos un país de palabra, y el Escuadrón 201 es prueba de eso.
Ese discurso, transmitido en vivo por Televisión Nacional, fue visto por millones. Para muchos jóvenes mexicanos, fue la primera vez que realmente entendieron lo que el Escuadrón 201 representaba. No solo valentía militar, sino identidad nacional. Orgullo, prueba de que México puede estar a la altura de cualquier desafío. Los últimos sobrevivientes del Escuadrón 201 murieron entre 2010 y 2015. El último fue José Antonio Espinosa Fuentes, quien falleció en 2014 a los 92 años. Su funeral fue un evento nacional. Miles vinieron a presentar sus respetos, desde generales hasta niños escolares, todos queriendo honrar al último de las águilas aztecas. En su lápida en el Panteón Civil de Dolores está grabado: General José Antonio Espinosa Fuentes, Escuadrón 201, voló por México, luchó por honor, vivió con dignidad, y debajo, una línea que él mismo había pedido: las águilas nunca olvidan cómo volar. Hoy, la historia del Escuadrón 201 vive de maneras que sus pilotos originales nunca imaginaron. Está en películas, en libros, en programas escolares, en el nombre de calles y escuelas por todo México. Y más importante, está en el corazón de millones de mexicanos que cuando escuchan esa historia, sienten algo despertarse dentro de ellos: orgullo, inspiración, la creencia de que ellos también pueden hacer cosas extraordinarias, porque eso es lo que el Escuadrón 201 nos enseñó, que lo extraordinario no requiere ser perfecto, requiere ser valiente, que el heroísmo no es sobre ganar siempre, es sobre intentar siempre, que México, sin importar cuán pequeño parezca en el escenario mundial, tiene hijos que pueden pararse junto a cualquiera y demostrar que el coraje no tiene nacionalidad. Las águilas aztecas volaron 59 misiones. Perdieron un piloto, salvaron innumerables vidas terrestres con sus ataques y probaron que cuando México da su palabra, la cumple. No importa el costo, no importa la distancia, no importa el enemigo. Esa es la lección eterna del Escuadrón 201. Esa es la verdad que 31 jóvenes pilotos nos enseñaron con su sangre y su coraje. Esa es la razón por la que sus nombres nunca deben ser olvidados, porque olvidarlos sería olvidar lo mejor de nosotros mismos. Y México nunca debe hacer eso. Nunca debe olvidar que cuando fuimos llamados, respondimos, que cuando el honor estaba en juego, lo defendimos, que cuando nuestros hijos fueron enviados a luchar, volaron con orgullo hacia el cielo y no regresaron hasta que la misión estaba completa. Las águilas aztecas, Escuadrón 201, por siempre en la historia de México, por siempre en nuestros corazones.